¿Qué tal a todos nuevamente? Hoy les traigo la lista de los videojuegos de la época de los 60. Espero les guste y lo compartan. MIT tuvo un gran año de desarrollo con TXO. Muchos programas fueron escritos para este equipo y muchos de ellos eran juegos. Juegos creados en ese año incluyen El ratón en un laberinto y Tic Tac Toe, ambas controladas con un lápiz óptico. Ese año, IBM celebra su propio éxito. El equipo 1401 había vendido 10.000 unidades ese año. Eso es mucho para un equipo que no ha afectado la corriente principal todavía. Ratón en el laberinto. Mediante lápiz táctil, el jugador construía los laberintos directamente en la pantalla, para luego poner puntos que simulaban trozos de queso. Y ya por último, marcaba un punto final que tendría el papel del ratón, el cual entonces comenzaba a recorrer el laberinto buscando esos trozos de queso. Y si ha llegado a tu mente el inmortal Pac-Man de Namco de 1980, entonces no he sido el único en pensar en tal analogía, aunque ni mucho menos, Mouse in the Amazing puede ser considerado como el abuelo apócrifo del popular Comecocos, dado que dudemos que Toru Iwatani, creador de tal inmortal icono de videojuego, llegara a tener conocimiento de la existencia de Mouse in the Amazing. La pluma de la luz se utilizó en el juego de Tic Tac Toe, el segundo del que se tiene registro, con el fin de colocar una X o una O dentro de la cuadrícula de 3×3. El usuario utiliza el lápiz óptico para colocar una X, mientras que en el equipo genera una O para tratar de ganar cada ronda del juego. Fue en 1962 cuando un joven programador de computadoras del MIT, Steve Roser, alimentado con la inspiración de los escritos del Doug Smith, lo llevó a un equipo con el que creó el primer juego de ordenador popular. Space Wars fue casi el primer juego de ordenador jamás escrito. Sin embargo, fueron al menos dos predecesores mucho menos conocidos, OXO en 1952 y Tennis for Two en 1958. Le tomó al equipo cerca de 200 horas hombre para escribir la primera versión de Space Wars. Steve Roser escribió Space Wars en una PDP-1, en un mini informático interactivo que utiliza una pantalla tipo de tubos de rayos catódicos y la entrada de teclado. El equipo era una donación al MIT en diciembre, que esperaba serían capaces de hacer algo extraordinario con su producto. El sistema operativo del PDP-1 fue el primero en permitir que varios usuarios compartan el ordenador al mismo tiempo. Esto fue perfecto para jugar Space Wars, que era un juego de dos jugadores que involucra naves espaciales en guerra disparando torpedos de fotones. Cada jugador podía maniobrar una nave espacial, la puntuación por el disparo de los misiles contra su oponente y evitar la atracción gravitatoria del Sol. Les dejo el video para que vean cómo funcionaba. Need to input this. This is core memory. The core memory, Yeah. okay. So core memory, the memory. we'll tell you about magnetic donuts. And you set the value, turn the machine off, the memory's still there. Okay. So we just turn it back on, and it's sitting there, and bake two. Make the switch go. ¿Por cuánto tiempo se ha utilizado los videojuegos en el aula? En un largo tiempo, de lo que parece. En 1963, Wallace Ferguson creó otro juego para el PDP-1, solo que esta vez fue diseñado para enseñar a los estudiantes de medicina. El sistema socrático era una pregunta y juego, basado en la respuesta creada para ayudar a los estudiantes a aprender el diagnóstico del paciente. Ese año, IBM puso sus esperanzas en el sistema IBM 360, el proyecto comercial con financiación privada más grande hasta la fecha de $5.000 millones. Puede que no sea el más grande ahora, pero era un riesgo enorme en los años 60. Con la actualización a la PDP-5, Edward Steinbeck escribió un juego de dados. IBM continuó trabajando en el sistema 360. Cualquier cosa que se crea así, se crea con mucho cuidado y paciencia. Esto va tanto para videojuegos y empresas. Aunque Sonic no sería todo volumen a través de las pantallas de televisión durante varios años más, Sega nació en 1965 y pronto haría un gran revuelo en la industria de los juegos de video.
IBM ha comenzado a entregar el sistema 360 a las empresas de todo el mundo, la primera computadora que sea de fácil acceso para el mercado empresarial. En 1966, Brad Beard reanudó su trabajo de una idea inicial que había tenido en 1951 para hacer un juego interactivo en un televisor. En mayo de 1967, Beard y un asociado crearon el primer juego en utilizar una pantalla con un scan de mapas de bits, que se reproducía directamente por medio de la modificación de una señal de video, es decir, un juego y video. La caja marrón, el último prototipo de 7, fue lanzada en mayo de 1972 por Magnavox bajo el nombre Odyssey. Fue la primera videoconsola hogareña. Si quieres saber más sobre su creación, ve mi video anterior sobre la década de los 60 de los videojuegos. ¿Recuerda que dije que Sega haría un gran revuelo? Bueno, su primer juego de arcade fue llamado Periscopio, un simulador de submarino. Fue uno de los primeros juegos de arcade electrónicamente creados. El jugador se le dio la tarea de lanzar torpedos y hundir todos los barcos que aparecían. Los espectadores pudieron observar a través de 2 ventanas. Mientras tanto, en IBM, el investigador Robert Dennard mostró su invento, DRAM, memoria de acceso aleatorio dinámico. Hoy en día, este principal tipo de memoria RAM utilizado en la mayoría de los dispositivos de computación, incluyendo las consolas de videojuegos. Mucho antes de la civilización de Sid Meier, había un juego llamado Hammurabi, el primer juego de estrategia, que era una prueba basada en textos de las habilidades de la Tierra y la gestión de los recursos de un jugador. Una expansión de una versión anterior llamada Sumeria Hammurabi fue controlado con entradas numéricas, lo que permite a los jugadores comprar y vender la tierra y el grano. Después, el grano acumulado podría entonces ser puesto en libertad a los ciudadanos. Creo que IBM gana el premio de este año. Ayudaron a poner al primer hombre en la luna en 1969. Así, ahora ustedes saben sobre los años novatos de los videojuegos. Habían juegos primitivos con apenas cualquier gráfico. No había música, pero era de vez en cuando sonaban. No hay niveles, no hay enemigos que se defiendan. En su mayoría eran juegos de estrategia, con unas pocas excepciones. Mientras tanto, IBM había ayudado a American Airlines, agilizó su sistema de reservas, poner ordenadores en las empresas y poner al primer hombre en la luna. Los videojuegos, como una industria, todavía tienen un largo camino por recorrer para poder llegar a lo que conocemos hoy en día. Espero que te haya parecido interesante el video. Si te agradó, ponle me gusta, compártelo y suscríbete. Y no olvides visitar la página de Facebook. Hasta luego y gracias.